Buenas noches a todas, todos y todes. Hola, buenas noches. Varios días, largos días sin pasar por aquí. Vamos a dar unos minuticos mientras todos se conectan. Hoy vamos a hablar de desaparición forzada en el Estado colombiano. Tenemos de invitado a Pablo Cala. Pueden ir dejando sus preguntas. En 2 segunditos le damos paso a nuestro invitado. Mientras tanto, contarles que hoy estuvimos en el planetario, asistimos al llamado del paro nacional. Hubo un evento organizado por el Gran Latido Sound System, donde quería amplificar las voces pacíficas, críticas, en medio del paro nacional, un llamado a través del arte, la música y la cultura. Tuvimos como fundación unas palabras, un espacio para poder enunciar nuestra posición frente a la FAS y de cara al paro nacional. Quien estuvo en representación de la Fundación Dos Latinas Colombia fue Vanessa Parra, editora general de la revista colectiva Dos Latinas. Fue, digamos, un encuentro maravilloso. Entonces creo que se están conectando rapidito, demos 2 segunditos más y vamos. Creo que vale la pena antes de empezar dar las cifras de violencia policial en el marco del paro nacional y también mencionar los desaparecidos y desaparecidas en el marco del paro nacional, que hoy lleva 21 días y todavía no tenemos respuesta estatal a la misma. Entonces, las últimas estadísticas que tenemos de parte de la ONG Temblores es que a la fecha del 18 de mayo, es decir, desde el 28 de abril que se empezó el llamado del paro nacional, hasta la fecha del 18 de mayo se han registrado 2.387 casos de violencia policial, de los cuales 43 han sido víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía. Hay 18 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Y ojo con este dato: 1.139 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes y las manifestantes, por supuesto que sí. Y ya para dar paso, creo que tenemos que tener esta cifra en el radar. Y es que, ojo aquí, a la fecha del 8 de mayo, hoy estamos aquí a 19, ¿no? 8 de mayo, 548 desaparecidos. Información de la misma Defensoría del Pueblo en medio de las protestas del paro nacional. No está de más decir, cuidado, el paro nacional sigue. Todas las organizaciones que estamos trabajando y estamos circulando alrededor de la defensa, la protesta como derecho fundamental de una democracia, hacemos el llamado al autocuidado. Hemos dicho en repetidas ocasiones que después de las 6 de la tarde se registran los actos más violentos. Es terrible tenerle que decir a la ciudadanía que se vaya a sus hogares y que se resguarde, digamos, en un lugar seguro cuando cae la noche, pero no tenemos garantías estatales. Por lo contrario, tenemos denuncias sistemáticas de violación por parte de la fuerza pública a las y les manifestantes.
Entonces, sí, marchar, resistir, pero autocuidado es primordial. Ojo, no ir a marchar solas, solos y soles. Tener los datos de los defensores de derechos humanos, avisarle a las personas conocidas dónde están, llevar la cédula de ciudadanía escrita en el brazo. En la última publicación de Voz Latinas tienen información pertinente sobre el tema. Por supuesto, quien da también información maravillosa sobre el tema, Temblores ONG, Boroló, que también tienen unas líneas de atención si quieren denunciar temas de violencia policial y si quieren asesoría en temas de derechos humanos. Dándole el paso a Pablo, no te veo Pablo, vamos a ver, por aquí mientras le doy el paso, de la Pablo Cala, defensor de derechos humanos, de la Fundación Hasta Encontrarlos. Esta noche estaremos hablando 40 minuticos, siempre digo lo mismo, ojalá no nos extendamos porque fue el tiempo que le pedí a nuestro invitado, sobre la desaparición forzada en Colombia. Y mientras él se conecta, es un artículo escrito por Vanessa Parra para la edición número 2 de la revista colectiva de Dos Latinas, que se titula, más exactamente decir la página donde está, un artículo maravilloso que habla de la lucha de mujeres por la memoria. El artículo se llama Alguien debería estar aquí, escrito por Vanessa Parra, publicado en la revista colectiva, lo pueden leer en el link en la bio, una revista de acceso libre, y en este artículo, también ilustrado por Andrea Montoya, habla de las mujeres que luchan contra la desaparición forzada en América Latina. Entonces, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gina? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. No quise presentarte y decir, solamente dije como genéricamente un defensor de derechos humanos que hace parte de la fundación, pero necesito por favor que tú te presentes. ¿Quién es Pablo Cala y de dónde hace esta apuesta por la defensa de los derechos? Eh, bueno, yo soy de Cartagena y soy defensor de derechos humanos. Desde hace más de 20 años tomé la decisión de decir siempre y presentarme como lo que soy y lo que hago. Esto también como una forma de hacer un ejercicio de reconocimiento a la labor de defensor de derechos humanos que en mi caso yo realizo. Y bueno, yo estudié filosofía, estudié otras cosas que no terminé. Y pues la Fundación Hasta Encontrarlos inicia desde la experiencia vital que empecé en el 96, acompañando a familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Y a partir de allí, pues toda mi labor siempre ha estado muy ligada a la búsqueda de personas desaparecidas hasta que, pues por muchas circunstancias en el 2017, y en particular la circunstancia del contexto de la firma del acuerdo de paz, y la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, decidí que era momento de crear una organización para exclusivamente la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente. Esto es muy importante dejarlo claro. Personas desaparecidas forzadamente con una responsabilidad directa del Estado. Y desde ese momento hasta hoy hemos contribuido a encontrar ya 7 personas, pero en total, durante todos estos años, hemos contribuido a encontrar a más de 20 personas desaparecidas forzadamente, la mayoría en la década de los años 80. Explica a la gente de la comunidad por qué hablamos específicamente de desaparición forzada, porque hay miles de desaparecidos y desaparecidas en Colombia, pero por qué específicamente hagamos esa aclaración que creo que hay veces que nos confundimos o no la sabemos y creo que es pertinente para esta conversación. Bueno, después de muchas décadas de lucha de las madres de la Plaza de Mayo, en especial las de la línea fundadora y otras mujeres, hay que recalcar, mujeres en diferentes países, como también en Colombia, a través de ASFADES, logran que se reconozca a nivel internacional por la ONU la Convención para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada.
Y allí el artículo tercero deja claridad de que se comprende la desaparición forzada como aquella privación de la libertad, la detención de una persona, seguida del ocultamiento y cometida por un agente del Estado o un particular que actúa con la anuencia, aquiescencia y complicidad de un agente del Estado. Esto es muy clave porque en todos los países de América Latina ha habido desaparición forzada, sigue existiendo desaparición forzada cometida por agentes estatales. ¿Qué pasó? Colombia tiene una capacidad de banalizar todo y el gobierno de ese momento reconoció la convención, pero al tiempo creó un artículo para tipificar la desaparición forzada en Colombia, donde invirtió la responsabilidad. Deja todo igual, pero dice que es cometida por grupos armados, que es cometida Ok. por particulares y agravada si la comete un agente del Estado. Entonces, desde ese momento, de manera reiterada, las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en su más reciente recomendaciones de este mes de mayo, volvió a recalcar que es necesario revisar la tipificación porque es contraria a la norma internacional. Entonces, la desaparición forzada es la cometida por un agente del Estado. Y en Colombia, desaparición forzada es más amplio, incluye incluso la cometida por particulares, la cometida por actores armados del Estado o fuera del Estado, y involucra diferentes tipologías de privación de la libertad como la trata de personas, el reclutamiento, incluso la persona que salió de su casa y le dieron la fueron a atracar y perdió el conocimiento y se pierde, está también investigada como desaparición forzada cuando no lo es. Entonces, Que es un problema gigante, ¿no? Porque a nivel, si no se tipifica como es, lo que hace es que pueden pasar impunes muchos casos y no se asume una responsabilidad estatal o cómo lo ves. claro, el tema, Colombia ha estado todo el tiempo con una deuda y es quiénes son y cuántos son los desaparecidos forzadamente en Colombia. Entonces, se habla de 46.000, se habla de 80.000, se habla de 120.000, de 150.000, pero realmente en este momento en Colombia no hay una claridad de cuántas personas, hombres y mujeres, han sido desaparecidos forzadamente por responsabilidad del Estado, sea de manera directa o indirecta. Entonces, allí hay una deuda que todavía ninguna institución del Estado ha logrado saldar y esto trae como consecuencia que tú estás buscando a una persona desaparecida forzadamente en Colombia con los mismos criterios en que esta persona tenía una condición de militancia política, por ejemplo, a una persona que fue por una trata de personas. Allí hay muchas diferencias. Obviamente duele y hay que repudiar la privación de la libertad en ambos casos, pero es diferente cuando la comete un agente del Estado a cuando lo comete un particular que no tiene nada que ver con el Estado. Ahí dices algo muy importante. La siguiente pregunta que había pensado era, ¿cuántos desaparecidos? Mm. Y dijiste, hay una deuda por parte de la institucionalidad, porque tú dijiste, mira, según la unidad de víctimas, habrán acerca de 50.000 desaparecidos solamente. Memoria histórica, 83.000. Eh, Después de la firma del acuerdo de paz, dicen que 120.000 personas desaparecidas. Entonces, para hablar de reparación, para hablar de memoria, si no tenemos las estadísticas y los números, ¿cómo ustedes como fundación, bajo qué criterio seguían realmente en esta deuda? Porque es que si no se sabe cuántos desaparecidos y desaparecidas hay. Es importante saber cuántos porque no es lo mismo buscar a uno que buscar a 120.000. Eso es supremamente claro. Pero más allá de la situación de las cifras, que siempre ha sido como el atolladero, eh, Ujú. el tema de fondo es quiénes son los desaparecidos y las desaparecidas. Y allí es donde empieza a existir un trasfondo. Lo que hay detrás de las cifras es también un desconocimiento de quiénes son los desaparecidos y las desaparecidas. Ujú. Si tú no conoces la historia de esa persona desaparecida, a quién estás buscando,
pues también vas a tener una limitación con relación a la búsqueda. Tú no estás buscando a una persona que salió de su casa y se perdió. No, estás buscando a una persona que en un contexto de su actividad social, política, organizativa, alguien tomó la decisión de desaparecerlo. O sea, no fue que se desapareció o que se fue con el novio o la novia y se perdieron, no. Es un tema de fondo. Entonces, cuando hablamos del tema de las cifras, estamos diciendo, mire, no nos interesa tampoco que sean 120.000 o 150.000 para empezar a decir es que tenemos en Colombia más desaparecidos que en Argentina. No, ese no es el problema. Y algunos han caído en ese tema, ¿no? De que quién tiene más desaparecidos en el continente. No. Miren, si fuesen 23.000 desaparecidos forzadamente en Colombia, y que eso queda claro que son ellos, hay que disponer para esa búsqueda de 23.000 personas desaparecidas forzadamente en Colombia, y planteo esta cifra porque ha sido la más sostenida por Medicina Legal, que maneja el Registro Nacional de Desaparecidos. Siempre ha estado oscilando los últimos años entre 23.000, 24.000 personas que tienen la condición de ser detenidas, desaparecidas. Es decir, hubo una acción de un organismo de seguridad o de un actor como los paramilitares, y esas 23.000 tendrían una lógica de plan de búsqueda diferente a buscar personas que desaparecieron en un contexto del conflicto armado por otras razones, porque no lo desaparecieron, sino que murió en un combate, no se sabe dónde está el cuerpo, igual la familia tiene derecho a buscarlo, a encontrarla, a la persona, pero es diferente la forma de buscar allí que buscar a un detenido desaparecido por un agente del Estado. Entonces, allí es donde está el tema de fondo con las cifras, está el tema de fondo con la tipificación, y es qué tipo de acciones se van a implementar. Y ahora nos confundieron más socialmente con el nuevo término que acuñó el acuerdo de paz, personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Eso amplía el espectro de quiénes son los desaparecidos. O sea, es también aquella persona, como dije antes, que en un combate murió, pudo ser de la guerrilla, pudo ser de los paramilitares, pudo ser del ejército, su familia no sabe dónde quedó el cuerpo y hay que buscarlo. De acuerdo, hay que buscarlo. Pero allí hablar de desaparición forzada toca mirar el contexto y los hechos de cada caso. Hablemos y mencionaste Argentina, ¿no? Hablemos de qué le hemos aprendido y qué le debemos aprender a ese camino de las fundadoras de la Plaza de Mayo, que siempre es un referente en el tema. Lo han sido, lo son y lo van a seguir siendo, porque las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, lo que nos han dado a todo el mundo, a la humanidad entera, no solamente fue la Convención contra la Desaparición Forzada, sino esa decisión de resistir, de luchar y de enfrentar la impunidad de las desapariciones forzadas. Ellas son quienes personifican lo que podemos llamar el derecho a saber la verdad. Ellas personifican la memoria como algo presente, no como algo del pasado, sino como algo vivo. Y ellas personifican el anhelo y la exigencia de juicio y castigo, de justicia entendida como que existe un reconocimiento de responsabilidad y una sanción a esa responsabilidad que cometió la desaparición. Entonces, a ellas les debemos casi que todo frente a que se reconozca hoy que la desaparición forzada ha sido y es un crimen persistente y en gran medida es por la impunidad. Son muy pocos los casos que se logra tener un resultado de esclarecer qué fue lo que pasó y quién lo hizo y cómo lo hizo. Nosotros, digamos, las familias, las organizaciones, podemos saber la verdad, pero no ha sido reconocida en un estrado judicial. Incluso en la JEP, la gran deuda que tiene la JEP en este momento es no tener un macrocaso sobre desaparición forzada comprendida desde la responsabilidad del Estado. Tienen el caso de... Nos explicas qué es un macrocaso y Claro, que, sí, porque claro, imagínate, sí, nosotros que no hacemos parte de este mundo, cualquier palabrita que no entendamos
se lo No, y puede... también para nosotros no ha sido fácil, porque Ujú, es un macro caso, o sea, va a tomar todas las 120.000 desapariciones forzadas y va a dar una sentencia sobre ellas. No sabemos si eso sea un macrocaso. O el macrocaso es tomar a tres de los militares del Estado, tres de la guerrilla, juzgar a tres y decir, ya equilibré, juzgué a tres y tres y ya resolví el problema histórico. O sea, realmente el tema del macrocaso todavía sigue siendo para nosotros, y por lo menos para la Fundación hasta encontrarlos, una gran incógnita con relación a cómo va a ser el proceso. La sanción está clara, la sanción es simbólica. Es decir, nadie de los que va a estar procesado en la JEP va a tener cárcel, a menos que se compruebe que no cumplió con decir la verdad. ujú. Pero no decir la verdad es también omitir decir algo. Entonces, los que están siendo procesados, la mayoría están planteando que se acogen a su derecho de guardar silencio. Eso es una forma de omitir la verdad y por lo tanto deberían tener una sanción no simbólica, sino de cárcel. O sea, digamos, la cuestión aquí del macrocaso es que se pueda, según hemos entendido, que se puedan investigar patrones y mecanismos comunes de agresión en los cuales un crimen como la desaparición forzada se ha cometido y se logra una conclusión en términos de decir cómo ha funcionado, ¿ya? ¿Quiénes han sido las víctimas y quiénes han sido los agresores? No se va a mirar casos individuales, por eso se habla de macrocasos. Bien. A diferencia de la justicia ordinaria, en la fiscalía, donde son casos individuales. Pero ahí tampoco funciona. O sea, entonces tenemos siempre un, un camino incierto con relación al reconocimiento de la verdad y a que exista. Entonces, ¿qué queda? Queda la memoria, queda la exigencia de buscar, porque eso es lo otro. O sea, ningún proceso judicial, ni en la fiscalía, ni ahora en la JEP, con algunas excepciones con los de ejecuciones extrajudiciales, los mal Ujú, llamados falsos positivos, se ujú. están haciendo acciones de búsqueda. La JEP ha hecho acciones de búsqueda, ha logrado encontrar personas que estaban desaparecidas, pero dentro de un proceso que es de ejecuciones extrajudiciales. Y eso está muy bien. Está muy bien porque está logrando dar respuesta a unas familias que tienen derecho a saber dónde está su ser querido. Pero todavía no hay un resultado desde que se empezó la implementación de el sistema, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, no hay un resultado satisfactorio con relación a decir, hemos encontrado a tantas personas. O sea, se han encontrado, pero son muy pocas. O sea, lo que se quiere de respuesta en la búsqueda, siempre el resultado esperado, pueden existir procesos judiciales y todo lo demás, pero el resultado es encontrarlos. Ah, Encontrar. O sea, Has, el has men- familiar busca para encontrar. has mencionado en varias entrevistas que la JEP básicamente deja impune a los militares, a estas personas de la institucionalidad respecto a la desaparición forzada. Me gustaría, si estoy en lo correcto, primero que todo, porque puedo estar equivocada, y que me des pues, tu opinión al respecto o amplíes pues, lo que acabo de confirmar. Si alguien responsable o que ha estado sindicado de ser presunto responsable de una desaparición forzada no contribuye a encontrar a los desaparecidos, no contribuye a encontrar el esclarecimiento de cómo pasaron las cosas y por qué, y en qué circunstancias, quiénes fueron los responsables, eso es impunidad. O sea, si no se busca, hay impunidad. Si no hay esclarecimiento de la verdad, hay impunidad. O sea, la impunidad no es solamente que lo manden a la cárcel. O sea, el tema de la impunidad es mucho más profundo. Y por eso es que ha sido un factor de persistencia de este crimen en Colombia y en otros países. Porque el tema de la impunidad es conocer la verdad. Y conocer la verdad es también saber dónde están los desaparecidos. Entonces, en este momento, no hay un solo militar que haya dado información que conduzca a encontrar a una persona
desaparecida forzadamente. Eso es En, to- impunidad. en todo este proceso de la búsqueda de las familias, las víctimas, ¿cómo crees que en medio de, bueno, desde la firma del acuerdo de paz, con todo el tema de la justicia especial para la paz, las víctimas han estado en el centro respecto a la búsqueda de sus familiares o no? Simplemente han sido convocados a contar la situación de la búsqueda o ni siquiera eso, nada, simplemente en temas burocráticos pues se invitan a las reuniones y se pone a firmar asistencia, pero me gustaría, tú que haces parte de una fundación, tú que lideras un espacio que verdaderamente acompaña a estos familiares en todo ese proceso, eh, que nos cuentes cómo es tu sentir o qué te han contado o cómo ves que ha sido el trato de las víctimas en el marco pues de todo este proceso de buscar, ojalá hasta encontrar a sus familiares. Y después de eso que abracemos esto a la idea de reparación, ¿qué podemos entender como reparación para estas familias? Ser el centro de algo, por ejemplo, voy a ponerlo en sentido más común, ser el centro de una relación es que tú puedas opinar, puedas decir, puedas hacer, puedas participar, puedas construir en conjunto con la otra persona. Uh -huh, Ese es ser el centro de una relación humana, no uh -huh, solamente un tema afectivo, en cualquier relación humana. Para que tú seas el centro, tú te sientes parte de. uh -huh. En este momento, una cosa fue el espíritu del acuerdo, lo que se le dio de sentido al acuerdo, y otra cosa es su implementación. Y desde su implementación podemos decir que las víctimas están dejando de ser el centro del acuerdo, Okay. están dejando de ser el centro. Y eso lo vemos en que no hay un ejercicio de participación realmente decisorio, incidente, efectivo, activo, sino que es lo de siempre, o sea, siempre ya eso es un común denominador de las diferentes agencias del Estado, de las instituciones estatales, y es participar es, venga, una reunión, un tallercito, talleres por montón, firma asistencia y muestran que hubo participación. Pero en el momento ¿Talleres de de qué decidir tipo? Perdóname, pero talleres de qué tipo? ¿O qué talleres, buscan? en general, digamos que un taller, digamos, en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, hay muchas dinámicas organizativas y muchas de ellas son en torno a talleres. Y en muchos casos son también liderados por la institucionalidad, no solamente es por las organizaciones no gubernamentales. Entonces, la participación se reduce a eso. El taller, por ejemplo, para abordar un tema desde un enfoque psicosocial, que es importante, pero ni siquiera se está permitiendo al familiar o a la organización dejar claro qué quieren de eso psicosocial, sino que van, están, reciben. Participar se ha tomado también como dar información, de información, de, pero no hay una retroalimentación. Retroalimentación, por ejemplo, si se presentó una solicitud de búsqueda de una persona desaparecida en el 2019 o 2018, pasado ya más de 2 años, casi 3 años, pues hay derecho a saber qué se ha hecho. O sea, más allá de la información que nosotros aportamos, qué se ha hecho para conseguir nueva información. Y no solamente qué se ha hecho, sino comparte esa información. Eso es parte del derecho a saber la verdad y es la participación. Si hubiese esto, los planes de búsqueda, por ejemplo, estarían con una participación directa de los familiares, digamos, en la acción de búsqueda. En algunos casos se ha logrado, pero peleado. Nosotros, desde la Fundación Hasta Encontrarlos, hemos logrado ganar espacios con los familiares con relación a la participación. Poder estar en la prospección, poder estar en diferentes momentos de la búsqueda, pero no ha sido como una decisión ya previa de que se iban a involucrar. No, ha sido peleado y con limitaciones. Nosotros sacamos con 2 familias
la familia de Marta Gisela Restrepo y de José Washington Rodríguez Roca, un uruguayo. Ambas familias están fuera de Colombia, lo cual limita mucho más su participación. Sacamos un comunicado en febrero, justamente lo llamamos en términos de una pregunta. Hay un eslogan de la unidad de búsqueda que es "La búsqueda es contigo". Y nosotros nos preguntamos, ¿la búsqueda sí es conmigo? Y allí hacemos una serie de valoraciones frente a lo que consideramos debería ser la participación, para hablar de que hay una centralidad en las víctimas. Por poner un ejemplo, pero podríamos poner muchas situaciones en las cuales efectivamente, pues, ser el centro del acuerdo pasa por tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver incluso cómo se quiere sentir la familia reparada. Eso ¿Qué es, justo qué es reparación? ¿Ya? que creo que ahí es problemático porque todo el tiempo estamos hablando de reparación, pero si no se construye el concepto de reparación con las víctimas, pues no estamos reparando, sino que estamos imponiendo un concepto de reparación. Y creo que eso creo que es de las grandes críticas que se hacen, ¿no? Nosotros estamos trabajando con una comunidad campesina indígena Sicuani y Nucac en Charra, Guaviare. Ok, Llevamos un proceso que va dirigido a buscarse en este momento 51 personas desaparecidas forzadamente entre el 2002 a 2003 en la mayoría de los casos. De ellas ha logrado, por una acción directa, encontrar a 6. Y ya se identificaron y 5 de ellas se restituyeron a la familia. Las otras sigue el proceso de búsqueda. cuando Pero dices acción directa, perdón, y yo te voy sí, sí, interrumpiendo, sí, porque claro. asumo que las preguntas que yo tengo también, cuando dices acción directa es de ustedes desde la fundación y no con la institucionalidad. ¿A eso te Exacto, refieres? Pues, bien. exacto. Pero necesariamente en Colombia tú no puedes hacer, por ejemplo, una exhumación si no es con la institucionalidad. Ok. Entonces, coordinamos con la fiscalía en ese momento y se creó una comisión humanitaria de exhumaciones y se logró recuperar entre el 2013 y 2014 6 cuerpos y se le entregaron a la fiscalía. ¿Por qué? Porque en ese momento no había condiciones para que la fiscalía fuera por allá, zona de conflicto, de guerra. Entonces se hizo esa acción, se recuperaron. Pero a lo que quería llegar es que esta comunidad, con una acción de tutela, logra que se le reconozca como sujeto de reparación colectiva. Y en Ok, el claro, pero son comunidad 2017, indígena, son pueblo indígena. Ajá. campesinos, pero quien logra, hay indígenas Nucac, hay Sicuani, pero los campesinos fueron los que lograron esta tutela Ok, y empiezan a ser sujetos de reparación colectiva. 2017 a 2021, un proceso que se le llama de caracterización, talleres, 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 talleres. Y cuando ya llegan al punto de decir qué quiere la comunidad frente a reparar, a sentirse reparada colectivamente, no individual, colectivamente, todo lo que ha planteado le han dicho que no se puede. Han dicho, nosotros perdimos las viviendas, perdimos el centro comunitario, perdimos el centro de salud, eh, queremos que se reconstruyan las casas. No, eso no entra. Queremos que se haga tal cosa comunitaria. No, eso no entra. Entonces llega un momento en el cual, pues, ¿cuál participación realmente y cuál reparación? Porque van a dar lo que ellos definen que se va a dar, lo que se puede dar. Y en el proceso, pues llega un momento en el cual la comunidad se siente tan encerrada en que puede quedarse sin nada, que termina diciéndole que sí a lo que ellos plantean. ¿Y quién está haciendo el proceso? La unidad de. Y ok. eso no es participación y eso no es reparación realmente. No es reparación. Como para Eh, hablar de un caso concreto, ¿no? empezamos o empezaste y empezamos al principio diciendo en todas las regiones, es decir, en todo el continente, pensemos en América Latina y el Caribe, ha habido desaparición forzada. Me gustaría que nos hablaras del trabajo, digamos, colectivo de cara
a esto? ¿Hay algún trabajo regional? ¿Has hecho alianzas con otros países, ya sea desde el compartir de saberes o si tienen estrategias conjuntas o no? Sí, efectivamente, digamos, hay una necesidad. Ok. Hay un común denominador en los diferentes países del continente y es que las políticas de doctrina de seguridad y defensa nacional, que son las que están detrás de la desaparición forzada como un mecanismo represor, ellos se ¿Políticas ponen de doctrina y qué, perdón? y seguridad nacional. Eso viene en manuales militares y demás. Ellos se ponen de acuerdo, es decir, se ponen de acuerdo los gobiernos, se ponen de acuerdo desde la Escuela de las Américas en Estados Unidos, desde las directrices del gobierno de Estados Unidos históricas para el continente, en la lógica esa del enemigo interno, de combatir todo lo que huela a comunismo o insurgente. En eso ellos se unen. Nosotros nos vemos en la necesidad de unirnos justamente en contra de las desapariciones forzadas también. Y en ese sentido, pues hay un trabajo muy de la mano con diferentes organizaciones hermanas en diferentes países, principalmente en Chile, Argentina, Uruguay, en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, Guatemala, México. Pero esto traspasa las fronteras del continente americano y va también a España, va a otros países de Europa que han tenido también esta situación. Y en concreto, en la Fundación Hasta Encontrarlos, digamos como una forma también de que esa hermandad y alianza se concretara, algunas de estas personas de organizaciones de otros países hacen parte de la Fundación Hasta Encontrarlos como miembros honorarios. Mirta Baravalle, que es madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora, es miembro honoraria de la Fundación Hasta Encontrarlos. Eduardo Nashman, de Hijos Mar del Plata, Argentina. Enrique Núñez, que es un sobreviviente de la dictadura en Chile, que es de la Agrupación de Expresos Políticos de Chile. Libertad Sánchez Gil, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Mérida y Comarca, en España, es nieta de un desaparecido del franquismo y lo está buscando a su abuelo. Y Berta Oliva de Nativí en Honduras, que es la coordinadora del COFADE, que es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Y en Colombia, el padre Javier Giraldo, un sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos muy reconocido. Ellos respaldan la labor que hacemos desde su condición de miembros honorarios y es una forma también de articular un trabajo en Colombia de hermanamiento con otros países. Hablemos la coyuntura nacional. ¿Qué está pasando? Paro nacional. Las cifras son escalofriantes: asesinatos, violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, casos de violencia sexual. Eh, no sé si en la fundación han llegado denuncias de desapariciones forzadas o tienes algún comentario al respecto. Pues la ONG Temblores, Uh -huh. a la fecha, el 8 de mayo del 2021, que es la última actualización en temas de desaparición forzada. Bueno, aquí no dice desaparición forzada, dice desaparecidos, pero básicamente Temblores ONG es popularmente conocida por visibilizar obviamente la violencia policial estatal. Entonces yo estoy totalmente segura que en este caso específico se refieren a desaparición forzada. Valdría la pena hacer la aclaración, ¿no? Pero Exactamente. señalan 548 entre el 28 de abril, que se dio el comienzo del paro nacional, hasta el 7 de mayo. Hasta el 7 de mayo. Ok, listo. Si te diste cuenta, después del 8 de mayo, Temblores no ha vuelto a dar un reporte de desaparecidos. Exactamente. Y esto tiene que ver con dos situaciones. Y muy bien que lo miremos porque, digamos, se perfecciona los mecanismos de impunidad también al perfeccionar el ocultamiento del crimen. Entonces, las desapariciones forzadas cada vez se hacen con mayor ocultamiento, de tal forma de que es más difícil acceder a información de decir esta persona estuvo desaparecida forzadamente o está desaparecida forzadamente. Entonces, vamos a mirarlo desde lo siguiente. Hay una mesa de trabajo de Paréntesis. desaparición. Sí. Yo voy a ir, perdón, estoy interrumpiendo, pero sigo No, haciendo tranquila, dale. preguntas ahí en el tiempo, y es,
estuvo desaparecida forzadamente, es decir, que una persona pudo estar desaparecida forzadamente y volver a, o sea, volver. Y que Claro. es lo que conocemos como estos casos que nos cuentan de las torturas que ocurren y todo esto, ¿no? Porque, Mira, una persona, vamos a poner, antes de entrar a las cifras, ujú, vamos a poner tres situaciones. Primera ujú, situación, un joven, en medio de la movilización, es capturado, lo llevan detenido sin ninguna orden judicial, ujú, es una detención arbitraria, se ujú, lo llevan, no sabemos a dónde. En ese momento, desde que se lo llevaron en esa condición, donde le impiden comunicarse con su familia o con alguien, y no tiene asistencia judicial, ujú. desde ese momento empieza a configurarse desaparición forzada, Ok, desde ese momento. Así él, después de unas horas, lo dejen libre. O sea, ok. pasaron 5 o 6 horas, pero esas 5 o 6 horas él estuvo desaparecido, forzadamente, ¿ya? Después de que lo dejan ir, va golpeado, va herido, no sabemos si torturado, ya entonces él dice, bueno, ya estoy libre. No, ni siquiera la misma persona fue consciente de que estuvo desaparecida 4 o 5 horas. ¿Quién tuvo la conciencia de su desaparición? La familia o el grupo de amigos con los que estaba. ¿Qué pasa? Luego llegan, hablan con la persona y la persona dice, sí, yo estuve detenido, capturado, me impidieron comunicación, me impidieron tener un abogado, me maltrataron. Entonces llega la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía y dice, ah, este nunca estuvo desaparecido. Sí estuvo desaparecido, así fueran unas horas. Y esto es algo que, vuelvo y reitero, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha hecho un llamado de atención al Estado colombiano de que se debe garantizar comunicación a los detenidos y Ujú. asistencia judicial para justamente evitar que se vaya a generar una posible desaparición forzada. Segunda situación, este muchacho, esta muchacha, nunca pasaron las 5 horas y lo dejaron libre, sino que pasaron días, Ok, días, y después lo dejan ir. Estuvo desaparecido, no solo por unas horas, sino por unos días. Desaparecido forzadamente. ok. Lo dejaron ir, afortunadamente vivo, ¿ya? Tercera situación, la persona fue registrada, reportada como desaparecida forzadamente y después de unos días aparece pero muerta, que Ujú. ya van 2, 3 casos, por lo menos que conocemos, que han pasado en este contexto desde el 28 de abril. Ujú. Entonces, ¿qué empiezan a decir las cifras? Homicidio, homicidio. Pero es que estuvo desaparecida forzadamente. Entonces, fue una desaparición forzada donde aparece muerta, lamentablemente. Entonces, esas tres situaciones se están presentando en esta movilización y en este contexto entonces queda muy difícil en un momento dado cuando en muchos casos el joven, la joven que fue detenida, que ahora se puede por lo menos evitar muchas veces por las redes sociales una desaparición, grita el nombre, su documento de identidad, alguien lo empieza a rastrear, a buscar y lo encuentra y logra liberarlo, ¿ya? Ujú. Pero ¿cuántos no logran decir su nombre? ¿Cuántos no logran gritar su documento de identidad? Entonces allí viene una situación de una información que en muchos casos, incluso en el parche que se está, no todos se conocen con el nombre y la cédula, se conocen con el nombre. Bien, claro. Pablo, Gina, pero no saben que es Gina Borré, o pueden que sepan que es Gina Borré, pero no saben que es Gina Borré Solano. Y Gina Borré pueden existir montones. Entonces, ahí vienen unas situaciones que cuando ya empieza a darse el proceso para la búsqueda, la fiscalía hace lo que está haciendo actualmente con esta situación de los desaparecidos forzadamente en el contexto de la movilización. Primero, el día 6 de mayo
un Ujú. grupo de organizaciones, 23 organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, le presentamos a la vicefiscal y defensor del pueblo 471 casos de personas reportadas como desaparecidas forzadamente entre el 28 de abril al 6 de mayo. De ellas dejamos claro que habían ya unas localizadas, por lo tanto hablábamos de 379 desaparecidas. La Ujú. respuesta de la fiscalía fue que el 10 de mayo da un reporte y dice, mire, activé 153 mecanismos de búsqueda urgente. Ujú. Localicé 227 personas. Y hay 163 cuya información es infundada, no es suficiente, y no voy a activar mecanismos. Un tema muy importante, y además lo había pensado y lo había buscado pensando en ti, por tus intereses también en el enfoque de género, y es que de estas 471 personas, 89 son mujeres. Ok, De esas 89, dos son mujeres trans, ok. 87 mujeres y dos mujeres trans. De 300, de 471 personas desaparecidas inicialmente. Se activan 168 mecanismos de búsqueda, de los cuales allí hay 31 mujeres. O sea, de los 200 y picos que ellos rastrearon por las... De los 227 que ellos dicen que localizaron, Ujú. hay aproximadamente 30 mujeres. De los 168 mecanismos de búsqueda dicen que ya encontraron 34 y mantienen 134 activos. De Ujú. esos 34 que dicen que encontraron, hay 7 mujeres. Y de los 134 que siguen activos, es decir, que no se ha localizado la persona, hay 24 mujeres. Ok. ¿Y esto por qué es importante? Porque no hay un enfoque realmente de género en el proceso de búsqueda. No existe. Eh, y, y es que aquí hay una situación muy importante para destacar, y es que en la desaparición forzada de un hombre hay unas situaciones, pero en la de una mujer se agravan las situaciones de agresión. Y esto tiene que ver con la violencia sexual, pero también con las violencias basadas en género. Y se ha visto en este paro que la agresión policial también se ha enfocado, ahí sí, ellos sí tienen enfoque de género para agredir, tienen muchas agresiones basadas en género, ¿ya? Entonces, allí hay un tema de fondo y en el momento podemos decir que entonces la Fiscalía hoy 19 de mayo, ha dicho que 153 personas que han sido reportadas como desaparecidas, donde no hay información clara si están vivas, muertas, si ya aparecieron o no aparecieron, no va a buscarlas, ¿Por qué? porque dice que la información es infundada o que no es suficiente. O sea, ¿y qué se Entonces, supone con qué información tiene que llegar uno a buscar una persona desaparecida? esa es la pregunta. Entonces, hay una sentencia de una tutela, de un fallo de tutela del Quindío de la semana anterior, que es muy buena, porque les dice justamente a la fiscalía, a la defensoría, mire, así sea con solamente el nombre de la persona, así no se tenga el documento de identidad, hay que buscarla. Y además porque el mecanismo de búsqueda urgente se creó para prevenir la desaparición, no para investigar la desaparición, sino prevenirla. O sea, su objetivo es encontrar a la persona viva, viva. Entonces, el fallo de tutela le dice incluso el paso a paso de lo que tienen que hacer para buscar a los desaparecidos. Y la tutela fue sobre dos personas desaparecidas. Pero es muy, muy importante ese fallo del Tribunal del Quindío porque da cuenta justamente de que esta decisión que acaba de tomar la Fiscalía con 153 personas que se ha dicho estuvieron desaparecidas o están desaparecidas, no sabemos, pero su desaparición fue entre el 28 de abril al 6 de mayo. Decidió no buscar. Y en los que decidió buscarlas, que son 168, hay 34 que dice que ya las localizó y que por
tanto ya no son desaparecidas, efectivamente, pero estuvieron desaparecidas, Ok. ¿ya? Y sigue buscando a 134. Entonces, según estas cifras, podríamos decir que la cifra que planteó Temblores de 548 personas desaparecidas puede ser, porque ellos Esa está pueden tener, confirmada por la Defensoría del Pueblo. claro, puede ser, por eso digo, de personas que estuvieron desaparecidas en esos días y que ya aparecieron o que siguen desaparecidas. El tema es que hoy la única fuente de información que tenemos para poder verificar quién sigue desaparecido es esta que nos da la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, donde dicen a quienes están buscando, por lo tanto siguen desaparecidos, y a quienes no va a buscar, pero que se reportaron como desaparecidos y está incierto si siguen o no siguen desaparecidos. Entonces, así hubiese sido una sola persona, una, una sola persona desaparecida forzadamente desde el 28 de abril a la fecha, se ha debido buscar inmediatamente. No hay que esperar ni una hora ni 30 minutos. Inmediatamente hay que buscarla para prevenir justamente que pasen estas otras cosas como un homicidio, por ejemplo. Entonces, la desaparición forzada es un crimen que sigue existiendo y junto a la desaparición forzada, lamentablemente hay otras formas de desaparición que siguen existiendo. Entonces, es como un déjà vu. Nosotros presentamos a la Comisión de la Verdad un informe el 30 de abril, que vamos a socializarlo a través del canal de Facebook de la Fundación Hasta Encontrarlos el 29 de mayo, en un conversatorio de 2:30 a 4:30, donde están familiares, instituciones. Y lo que quisimos como mostrar también a la Comisión de la Verdad con este informe es que lo que pasó en el 80 sigue pasando hoy. Cuando te Muchas de las refieres a 80, modalidades, te refieres a Toma el Palacio. no solamente, ahí en el informe están personas, un sindicalista desaparecido en Cali en 1980, militantes políticos desaparecidos en el 81, 82, 83, 84, están los hechos del Palacio de Justicia también, del 85. Hay una masacre de 5 campesinos desaparecidos en Otanche, Boyacá, y están 2 personas desaparecidas en el 88. O sea, ¿Me digamos, recuerdas cuándo se va a presentar esta socialización? ¿Qué fecha 29 de exacta? mayo, Ujú. 29 de mayo, 2:30 de la tarde, por el canal Facebook de la Fundación Hasta Encontrarlos. Okay. Y justamente una de las preguntas que queremos abordar ese día es, ¿cuáles son los retos para buscar a desaparecidos forzadamente de los 80? Y de alguna forma eso cómo puede ser también un mensaje para hoy. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que la desaparición forzada no siga persistiendo hoy, a como ocurrió en los años 80? Es básicamente como el fondo. Sabemos que la Comisión de la Verdad no aborda casos individuales, como la JEP, y, bueno, pero por lo menos si logra dar unas recomendaciones frente a qué hacer para que no siga persistiendo la desaparición forzada, pero también qué hacer para encontrar a los desaparecidos forzadamente de años tan atrás como los 80, pues eso puede ser de pronto un aporte muy valioso para lo que llaman reconciliación. Eh, digamos, sin verdad es muy difícil que haya reconciliación. Y la paz, no se firmó un acuerdo de paz, se firmó un acuerdo para la terminación del conflicto. La paz es un proceso que se gana y se logra con derecho. El derecho a la verdad es uno de ellos. Y encontrar a los desaparecidos es responder al derecho a saber la verdad. Dos preguntas para cerrar. La primera es, eh, como sociedad civil, como colombianos que no somos familiares, que no somos víctimas, ¿cómo podemos uno
acompañar estos procesos, porque si hablamos de un camino a la reconciliación, a la no impunidad que también está arraigada a la memoria, uno, ¿cómo podemos, pues nosotras y nosotros y nosotras acompañar este proceso o estos procesos? Dos, ¿cómo podemos ejercer presión ante el Estado? Bueno, esas dos. Por ahora y tengo la última para cerrar. Vale. Mira, es algo muy, pareciera sencillo, pero es de pronto complejo y es lo que mueve a un familiar a buscar a su ser querido es el amor. Y necesitamos que ese amor filial se transforme en un amor de humanidad. Digamos que la sociedad empieza a sentir amor también por el otro y eso motive a hacer algo por el otro, en este caso, por contribuir a la búsqueda. Ese es un primer elemento. El segundo es que la búsqueda no es solamente del familiar, no es solamente de las organizaciones, no es solamente de la entidad X, Y o Z que se haya creado. La búsqueda es de todos y de todas, de todes, ¿ya? La búsqueda tiene que ser del conjunto de la sociedad. ¿Y cómo contribuir? Ahí esa pregunta pareciera que no tiene respuesta, pero sí hay formas de contribución. Uno puede contribuir, lo primero es conociendo qué es la desaparición forzada, por lo menos. Ayudar a combatir esa banalización de que todo es desaparición forzada. Lo segundo es tratar de mirar cómo se evidencia que la desaparición forzada ha existido y sigue existiendo. Algo que está sucediendo en las redes sociales mucho es que hay un reporte de una persona desaparecida, no necesariamente forzada, pero hay un reporte de una persona desaparecida y se empiezan a mover las redes para localizarla. Sabemos que las redes no son las que la localizan, pero visibilizan y necesitamos visibilizar mucho más esta situación. Y finalmente, algo para contribuir es que se pueda generar espacios como este que tú estás generando para hablar desde diferentes escenarios de esta situación, poder llegar a otras personas. Muchas personas a veces no es por mala voluntad, sino porque no tienen la información. Y poder fluir estas reflexiones, eso ayuda. Poder escuchar lo que dicen los familiares, poder mirar esos videos donde ellos hablan, poder ponerse en el lugar del otro, ese amor de humanidad que requerimos como sociedad, que no es otra cosa que la solidaridad. Pablo, esto ya una pregunta muy personal, muy mía, a nivel personal, ¿cómo manejas a nivel de salud mental estos temas? Porque es profundamente doloroso dedicar tu vida a este trabajo. Y estoy literal, siento como que las personas que trabajamos temas de derechos humanos tenemos que estar en una veeduría constante de la salud mental. De verdad, siento que es un tema que nos cuesta y no verbalizamos normalmente. eh, Como a veces es nuestro trabajo, el día a día está, me imagino, lleno de información, noticias eh, negativas, cerrar de puertas, también descontento. ¿Cómo manejar eso? Hay una frase que tú dijiste en una entrevista que me pareció maravillosa y era la terquedad de la esperanza. ¿Cómo mantienes tú la terquedad de la esperanza en un contexto y en un trabajo y en un proceso que no parece el más esperanzador y que no parece el más fácil y que me imagino que habrán días y días y días de trabajo que tú dices, pues puerca, esto no está dando y no estamos encontrando y no podemos darle respuesta a las familias? ¿Cómo se mantiene ahí la terquedad de la esperanza? Eh, Has leído. Seguimos cercos en la esperanza, a pesar de todo. Y hay muchas formas de afrontamiento. Eh, y algunas personas, algunas organizaciones, algunas familias, hemos ido aprendiendo durante mucho tiempo a crear incluso formas de afrontamiento inconscientes. Por ejemplo, hay una y es no estar solos y solas.
estar hablando con alguien, normalmente de lo mismo, pero no estar solos y solas es una forma de afrontamiento. La soledad es un acabose de la vida. Entonces, no estar solos, solas. El poder también estar en creatividad. O sea, la creatividad tiene muchas expresiones, pero para la búsqueda de personas desaparecidas ayuda mucho a encontrar siempre salidas a atolladeros que aparecen frente a encontrar una respuesta. Y hay muchas expresiones de creatividad. Yo, por ejemplo, yo dibujo, yo pinto, dibujo, y eso hace también que fluya como otras formas de creatividad. Y estarse alimentando, digamos, alimentar el espíritu desde cualquier forma de creencia es necesario para estar fuertes en esa terquedad de la esperanza. Escuchar música, eh, hay muchas formas de alimentar el espíritu cuando uno no está acostumbrado al silencio porque está todo el día en actividad y cosas. Un momento de silencio se vuelve un refuerzo vital, bastante sólido para afrontar cualquier otra situación. Medir, medir que no todo lo podemos hacer. No todo lo podemos hacer a menos que nos juntemos con otros. Porque algo que sí estoy convencido es que nada es imposible. Todo es posible. Pero a veces es posible si contamos también con otros y otras, no solos. Eso es algo fundamental. Nuevamente, o sea, no sentirse en soledad. Y saber que esto, digamos, la mayor retribución es saber que se pueden lograr respuestas, que es posible. Para, para mí, bueno, yo casi nunca hablo de mí, hablo de nosotros. La mayor contribución es lograr aquello que parece imposible, y es encontrar a los desaparecidos. Y hemos contribuido a encontrar desaparecidos. El año pasado cerramos el año encontrando, contribuyendo. Además, eso es importante. Nadie encuentra solo o sola a un desaparecido. Eso es una suma de buenas voluntades, es una suma de muchos esfuerzos. Entonces nosotros contribuimos a encontrar el año pasado a dos personas desaparecidas nuevamente en el 85 y en este momento estamos en proceso de julio ir a un lugar donde esperamos poder encontrar a una persona que está desaparecida del año 82. Entonces, eso también alimenta mucho la posibilidad de continuar creyendo y existiendo en la esperanza. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu labor. Creo que ya no está más decir que esta fundación es tu casa. Cualquier cosa que aquí seamos útiles, estamos literal a un llamado. Estaremos ahí pendiente a la fecha del 29 de mayo, ¿cierto? Confirmo Ujú, bien, sí. 29 de mayo, 2:30 de la tarde. Utiliza estos canales si somos útiles y quiero comunidad, cerrar con una frase que hice en una entrevista que a mí también me pareció maravillosa, y es: no podemos hablar de paz cuando no hay respuesta sobre los desaparecidos. Entonces, y desaparecidas, por supuesto que sí. Te dejo un abrazo y personalmente también te doy gracias de averiguar la importancia para mí el enfoque de género, y que tú pusieras eso en esta conversación, lo valoro muchísimo. Ojalá que se nos crucen los caminos muy pronto y nos podamos conocer en algún momento. ¿Tú estás en Cartagena? ¿La Fundación AC está en Cartagena o dónde? Estamos en 9 lugares, pero Ajá. en este momento en Bogotá. ¿Y los 9 lugares cuáles son? Que no los mencionamos. Los lugares donde justamente se hace la búsqueda o donde están las familias. Entonces, Cartagena, allí estamos buscando a un compañero de colegio, lamentablemente desaparecido forzadamente. En Guaviare, en el Chocó, en Cali, buscamos a una persona en Putumayo, buscamos a una persona en Sucre, pero la familia vive en Risaralda. Buscamos a una persona en Caquetá, pero la familia vive en Uruguay, es uruguaya.
buscamos a otros en Bogotá y las familias viven en otras partes del país. Y la persona que buscamos en el Chocó, la familia vive entre Francia y Canadá. Entonces, por eso, realmente el lugar donde estamos es donde están las familias, porque las familias participan de la Fundación Hasta Encontrarlos. Son 97 familias que están participando. Y gracias a ustedes, porque el artículo que hizo Vanessa llenó de mucha vitalidad también a las familiares, mujeres que participaron en esa crónica que ella hizo, muy bien elaborada, muy sentida, muy bonita en cuanto a la forma también como lo abordó y el enfoque. Entonces, gracias a Dos Latinas por la contribución que está haciendo, por este espacio también y en lo que podamos nosotros contribuirles desde lo que esté a nuestro alcance, con mucho gusto también. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Igual para ti.